Em, agrego a esto de notas al pie, iba a empezar directamente, pero viendo tantos uruguayos y uruguayas, creo que más allá de que hay un perfil político amplísimo en la red, creo que todos tenemos ahí algún tipo de corazón conjunto, ¿no? Y me parece que el fallecimiento del Pepe de ayer merece por lo menos que nos tomemos, hacerle un agradecimiento. eh, por lo que significó, ¿no? Por lo que significó con toda su politicidad, digamos, ¿no? Más allá de esa sencillez, esa ética y esas palabras compartidas por el mundo mundial, el PP fue un tipo que revalorizó la política desde un millón de lugares. Así que con tantos uruguayos y con tantos latinoamericanos que lo queremos, me imagino que los uruguayos deben tener un millón de anécdotas. Yo solamente lo vi dos veces en mi vida y una vez crucé dos palabras y ese viejo zorro en mi pelea con los uruguayos, siempre le decía, este viejo es más peronista que no sé qué, siempre se reían los uruguayos con esa anécdota, ¿no? Pero más allá de eso, ese viejo zorro que te dejaba siempre enseñanzas, así que, no sé, me parece que como retete vale una pequeña reflexión y un pequeño homenaje al Pepe en este sentido. Nada, de vuelta, saludo. Aquí hay varios y varias que participábamos en los foros mundiales desde hace bastante tiempo, digamos. Yo eh, no quiero ser autorreferencial, por eso quiero hacer referencia a Héctor Castelo, que está aquí, a Gaby Suárez, que también está por aquí, Mijal misma, Caro, Adrián Rodríguez. eh, que desde distintos lugares participamos en el diseño y en la discusión del foro. Ahí quiero hacer una pequeña reflexión para antes de ubicarnos en este foro mundial. El foro nace hace muchos años en Sevilla y se repite en Sevilla como una manera de encontrarse el desarrollo económico local en un lugar y, y las organizaciones eran organizaciones mucho de los municipios, eran organizaciones de las regiones, eran organizaciones que estaban empezando a ver cómo los municipios empezaban a tener voz y cómo las experiencias de desarrollo local se empezaban a visibilizar. A veces me cuesta porque en algún momento cuando que anduvimos algunos tiempos por la superestructura del mundo con estas organizaciones, a veces nos terminamos de ver cuál es el impacto práctico, ¿no? De todas estas cosas, ¿no? Pero al principio lo que se buscó era ocupar un lugar en la agenda política mundial visibilizando un fenómeno que éramos como los hermanitos buenos en las actividades de la economía, de la sociología o de las experiencias. Yo creo que ahí empezó Sevilla, ahí siguió Brasil, eh, después de Brasil vino el Foro Mundial, ahí hubo un cruce importante y yo creo que es una reflexión que quiero hacer porque la traigo a la actualidad. En esta visibilización y marcar agenda entra dentro de la lógica de los foros mundiales Naciones Unidas, y Naciones Unidas define en ese momento como su instrumento más importante los objetivos de milenio y después la Agenda 2030. O sea que ahí hubo un encuentro entre las iniciativas locales, la visibilidad, la necesidad de formar redes para aprender y para discutir en la política mundial y en la política de los gobiernos, se junta con una iniciativa que viene bien de arriba para abajo, que fue la Agenda 2030. Para algunos más veteranos, hay una vieja, hermosa reunión en Sevilla preparando uno de los foros donde hubo un enfrentamiento súper interesante, riquísimo, no tenemos memoria, entre representantes del PNUD y otros y otras, porque, porque bueno, a ver quién ganaba más y quién fortalecía más su agenda, ¿no? Si era todo un congreso de Agenda 2030 o si hacíamos visibilizar a los actores. Eso ese debate fue riquísimo y fue ganancia para el foro, ¿no? Después vino África y vino Córdoba. Córdoba agarró la pandemia, ¿no? Córdoba ya fue una mezcla de experiencias y ahora sí respondiendo en esa lógica que es una supersíntesis
de la visibilización, los aprendizajes, las redes, en diálogo con las experiencias de Naciones Unidas, este año el liderazgo le correspondió en su altísima responsabilidad a FANSI, que es la Federación Andalucía para la Cooperación. Eh, FANSI se cargó al hombro, junto con otras organizaciones, la organización del foro. ¿Qué dice esto en términos de la cocina que preguntaban, ¿no? ¿Qué dice esto? Dice que hay organizaciones que tienen mucho compromiso con esto, que frente a los cambios que se están produciendo en el mundo, hay organizaciones que van a insistir con este tipo de procesos. Y por el otro lado, lo que uno captaba también era que yo no lo pongo a nivel de crisis porque no me animo, ¿no? Pero que había ruidos sobre el estado de la cooperación a nivel mundial. Entonces ahí empezamos en charlas de café, Trump, los centroamericanos, pueden confirmar, Nati, Enrique, el retiro de la cooperación estadounidense de América Central, Naciones Unidas con poca plata. O sea, en la cocina lideraron las organizaciones más ligadas al territorio y el apoyo de Naciones Unidas estuvo un poquitito más diluido, digamos, ¿no? Un poquitito más diluido. Digo poquitito porque no me animo a ser tan contundente, ¿no? Pero alguno puede verlo de otra manera. Entonces yo creo que ahí el Foro Mundial se desarrolló, estuvo muy bueno, mucha gente. En la superestructura hay cambios. ¿Sí? Cambios que tienen impacto en nuestros países, sobre todo en los que están por debajo, porque son países de menos de renta media. Argentina tiene la particularidad de no haber recibido mucho tiempo cooperación. Así que yo creo que ese es el- uno de los datos, ¿no? En la continuidad del foro afecta la crisis del multilateralismo, más Trump, más la cooperación. Entonces yo creo que eso muestra señales de cambio, sobre todo en aquellos países que reciben mucha guita de la cooperación. Entonces ahí hay que ir observando cómo sucede esto. El foro se sostuvo con el trabajo de todos y sobre todo de Fancy y de los amigos andaluces, ayudado por otras organizaciones que tuvieron un perfil un poquitito más bajo, digamos. Yo creo que este es para mí, uno de los títulos, y ahí lo veo aquí, que antes de pasárselo aquí, que a pasarle lo de la cocina. En la cocina eh, trabajamos mucho en dos planos, nosotros desde la red, está Dani Frana también ahí, Marcelo Machado. Uno, estuvimos apoyando desde la red una movida del tema de agencias de desarrollo. Era una estructura central del foro. Retoman hacer algo importante en agencia, no lo voy a comentar yo, que lo comente cualquiera de los compañeros. Y con Quique y con Roberto Di Meglio, el foro se fue debilitando en la presencia de universidades, mucho desde la acción, mucho desde la política y mucho de la cooperación. Y entonces una de las acciones de la RTT fue laburar un espacio para las universidades. No tenía presencia, así que laburamos un panel que comentará Samuel, no sé si va a llegar Joana, Adrián Rodríguez, los que quieran. Salió muy bien. mm, El dato, después ellos entrarán más fino, el dato es que hay un espacio ahí para dialogar. ¿Eh? En principio la UDUAL nos acompañaba en el proceso de universidades y después no estuvo. Nada, largo la bocha, si no vamos a estar hasta mañana para acá. Esas son mis primeras reflexiones. Le paso a Quique, la pasamos bien, nos encontramos con amigos, esas cosas son importantes. No vamos a negar que Sevilla es precioso, que se come bien y esas cosas que son importantes para recrearse, ¿no? Recrear las emociones y saber que no estamos tan solos. Nada, ese es el marco. Le paso a Quique para que agregue cosas desde la cocina, desde el lugar a donde participó él y así sigamos la ronda. Muchísimas gracias, Mijal, Samuel, por el laburo de volver a juntarnos. Gracias a ustedes, Quique, hola. Bueno, hola, perdón por la entrada tarde, estaba convencido que era las 6. Bueno, estaba haciendo tiempo. Bueno, sí, también agradecerles porque realmente es clave poder tener estos espacios y realmente es un golazo que nos puedan poner en la misma mesa, con un mate o con un cafecito, con lo que sea.
Un saludo a todos, creo que los conozco a todos o casi. Eh, a ver, yo el último, a mí me gustaría hablar un poquito del último foro, que para mí fue positivo, eh, no en el sentido de que hayamos tenido, digamos, innovaciones prácticas o conceptuales absolutamente relevantes, pero sí fue un espacio donde creo que fue súper fermental de diálogo, de discusión, de cuestionamiento del mundillo en el que estamos. Creo además y agradezco muchísimo a FAMSI, porque realmente, bueno, con Pablo hemos estado en la cocina desde el primero hasta eh, y no es común que organizaciones europeas pongan latinoamericanos en la cocina de la cosa. Nosotros jugamos siempre con todo, muy lealmente, pero bueno, yo creo que es una muy buena señal, incluso para nosotros, cuando digo nosotros, hablo por todo lo que estamos acá, de que hayamos podido estar haciendo parte, digamos, del foro, de la cocina, por más que, como siempre, uno no tiene incidencia en todas las mesas, no tiene incidencia en todos los temas, no tiene incidencia en los invitados. Bueno, son cuestiones enormes, no sé cuánto anda Javier por ahí, te mando un saludo. Yo no sé si fueron 3.000, 2.000, 5.000, cuántos fueron, pero bueno, es obvio que además en una cosa de este tipo hay que cumplir con todas las instituciones que están, locales, internacionales y de todo tipo. Yo creo que el espacio vale la pena, valió la pena, como autocrítica y un poco, y creo que autocrítica sobre todo para mirar para adelante. Creo que en los primeros, que fueron, que fueron muy fuertes, ¿verdad? El del 2011 en Sevilla, 2013 en Foz, el de Turín en 2015. Yo creo que estábamos en ese momento un poco en la cúspide con el ART desde el PNUD y con Conectadel desde Fomín. Eran dos programas emblemáticos, con miles de acciones, con miles de actores vinculados, con resultados creo que muy buenos. Y como autocrítica creo que no dialogamos lo suficiente en ese momento, que era el momento que había me parece que hacerse más fuerte, y creo que para adelante es una cosa que tendríamos que tener clarísima, que si nos unimos somos más fuertes, que es obvio, pero hay que hacerlo. Y de los que nos tocó a nosotros, bueno, estuvimos colaborando con el espacio de agencias, agencias e instrumentos. Ahí debatimos muchísimo acerca del tema. Creo que fue una buena reunión donde digamos, se explicó muy bien que no hay necesidad de refundar o de crear una nueva red global, sino era generar y alimentar un espacio. Creo que todo el mundo estuvo muy de acuerdo, muy claro, y creo que a FAMSI también le ha quedado muy claro la idea del espacio interforos, como un espacio donde ir dialogando y donde ir construyendo juntos, pero creo que también desde el nivel latinoamericano tenemos mucho para hacer en ese campo. Y el otro espacio que sí lo pusimos al hombro, con Pablo, con Samuel, con varios compañeros, el espacio de universidades que no estaba en el programa. Conseguimos hacer un side event que al final fue más grande que muchos events que estaban en el foro, y creo que fue muy rico. Y termino diciendo que bueno, que de ahí salió, ¿verdad? Al igual que en el tema de agencias, la idea de reforzar el espacio universidad o academia, desarrollo local, que nosotros ya lo tenemos claro, pero de nuevo me parece que tenemos que trabajar juntos para nuestro propio trabajo, para el trabajo con los colegas, para fortalecernos en las redes. Creo que otra cosa que quedó muy claro en el evento fue la predominancia de las redes. CGLU estuvo muy presente, una cantidad de redes que están, bueno, que tienen presencia global y que trabajan hace muchos años. Y creo que si no nos ponemos las pilas con esto, y fue un poco creo que el tono con el que terminamos el espacio de universidades
y el de agencias también. Estamos un poquito en el horno. Y por lo otro, el encuentro, me quedé con ganas de charlar más con Adrián, con Caro charlamos bastante, uruguayos fuimos unos cuantos también. Este, y, y creo que, bueno, que yo me vine con un saldo positivo por el foro, por los amigos, por los vínculos, pero sobre todo por esta idea que nos traemos, que nos falta creo que redondear, de generar un espacio común, que creo que lo tenemos en los hechos, pero lo tenemos que consolidar, me parece, en acciones concretas, creo que en el mismo espíritu que fue el espacio de agencia, ¿verdad? No fundar nada, sino fortalecernos como red, como articulación, como ámbito. Así que yo la dejo por acá, da para un montón, y me encantó conocer más gente que no había tenido el gusto, Samuel, Daniel, un montón de gente que no habíamos podido conversar en otros momentos y que tuvimos la chance de pelotear más. Y bueno, los miro ahí, el cariño, el aprecio que les tengo a todos los que están ahí es enorme, así que vamos a ponernos las pilas, ojalá para trabajar juntos. Gracias. Bueno, gracias, Quique. Bueno, también le damos la bienvenida a Roberto, Hola Roberto a Di todos. Meglio, que está ahí en Italia. No sé dónde está Disculpen el Roberto. atraso, disculpen el atraso. Roberto, ¿dónde estás en Italia? 10 de la noche, ¿qué? 11 de la noche. ¿Eh? Sí, son las 10:30 aquí. Bueno, en esta entrada primero estuvo Pablo, Quique y vos también, lo que nos llamamos nosotros en la cocina del foro y también la experiencia de varios foros, no solo de este último, eh, y algunas reflexiones tuyas respecto de ir enmarcando este debate y este intercambio y estas reflexiones que vamos a ir haciendo en el grupo. Así que te doy la palabra, Roberto. Sí, bueno, saludo a todos y todos. Perdón el atraso. No sé si no he escuchado lo que han dicho Pablo y una parte de lo que ha dicho aquí, así que no voy, quizás voy a repetir cosas similares, ¿no? A mí me deja una buena, muy buena impresión. El foro ha sido un gran logro. Después de una interrupción larga, creo que los compañeros de FAMSI han logrado organizar un foro eh, que ha tenido muchos aspectos positivos, ha tenido un respaldo político importante en términos de la presencia institucional del gobierno de España, del gobierno regional, del gobierno municipal y de muchos alcaldes, ¿no? De todas las regiones del mundo. Eh, Eso denota un interés en el tema. Que no obstante estamos en un contexto bastante complicado a nivel mundial, es importante. Seguramente hay mucho margen de mejora. Pienso en las sesiones que creo han sido muchas y sobre las cuales me parece que para un próximo foro habría que invertir más en tener más, ¿cómo puedo decir?, homogeneidad en la, en la selección de los ponentes. Habría que, en fin, organizar los contenidos de manera, yo creo, más estructurada, pero eso implica también un gran trabajo que requiere recursos de tiempo, de financieros, en fin, hay que hacer lo posible. De lo que he participado, de lo que he visto, a mí me ha parecido muy interesante el tema de la reunión que hemos tenido sobre las entidades que dinamizan el desarrollo económico a nivel territorial, a la que hacía referencia Quique y que ha sido muy concurrida
y cuyo tema era la creación de una red mundial de agencias de desarrollo económico local, lo cual evidentemente es una linda, ¿cómo puedo decir? Un objetivo, un resultado muy interesante que pero se enfrenta a dificultades no menores. Una de las cosas que se habló en esta reunión fue la de, en primer lugar, realizar un mapeo de lo que es la situación de las agencias. Y creo que esto podría ser un tema a retomar por parte de la red DETE con FAMSI para ver si se puede organizar un mapeo, aunque parcial, de la situación para ir adelante con este tema. Bueno, yo no sé, en fin, me quedaría aquí y podemos seguir después con más comentarios. Muchas gracias. Perfecto, Roberto. Bueno, gracias por haber dado un poco el encuadre y algunas apreciaciones sobre la historia, porque en definitiva fue eso, la trayectoria histórica de este tipo de evento que nos convoca y también algunas impresiones sobre los temas puntuales que quisimos traer a la mesa de hoy, que son los temas de universidades y de agencias. Justo, Ivana, llegaste porque, hola, bienvenida. Este, la idea es empezar por el tema de universidades. Por primera vez, como estaban diciendo, se incluyó este tipo de mesa y este tipo de debates. Si bien los temas se venían tocando, porque muchas de las personas que participan forman parte de las universidades, de la gestión del conocimiento y demás, esta vez además hubo un énfasis en poner el tema en la mesa, o hacer una mesa del tema. Así que bueno, acá le habíamos pedido a Ivana, bueno, y también ahí estuvieron Adrián y Gabriel y Sergio, quizás poner un poquito en valor cuáles fueron los temas que se debatieron, cuáles fueron los enfoques e improntas, qué les queda a ustedes, digamos, después de haber intervenido en esta, o haber participado en esta mesa. Empezamos con Sí, Ivana. sí, ahí, Samuel, perdón, que fue sí, quien dirigió la Gracias, mesa. por Mijal. eso. Primero que nada les pido disculpas. Tenía anotado por todos lados que eran las 18 horas de aquí. Eso te pasó, Quique, por eso. Lamento, me acaba de avisar Quique que ya había empezado. Parece que estás casada con Quique. Me Sí, conecté claro, de Quique, inmediato, pero yo tenía anotado por todos lados otra hora. Disculpas. Todo lo bueno es de Segundo, ella, todo un lo malo es placer mío. estar acá y Exacto, la saludarles culpa y es de veo Quique. muchas caras. Tenemos claro, Flaca, Es una tranquila. alegría ver. Segundo, me encantaría, no sé, Samuel, ¿querés arrancar tú? Porque sí, Samuel moderó, hizo una muy, muy linda moderación de la mesa de gracias, universidades. gracias, Diana. Mientras yo me voy metiendo No en puedo en tirar la corazones reunión. porque no sé cómo es el sistema. Ahí Otto no me enseñó cómo se tira corazones, así. Ojo, ojo. Otto, tirame corazones, por Bueno, favor. eh, yo creo que algunos adelantos ya fue haciendo incluso Pablo, Quique y Roberto, entendiendo también esto cuando vinculamos el rol de los facilitadores, cuando hablamos del desarrollo territorial, de esto de que a veces las cosas suceden no porque suceden en forma instantánea, sino que hay personas que empujan para que esto suceda. Y yo creo que la percepción y los diálogos que tuvieron tanto Roberto, Quique, Pablo y algunos más, y la gente de Fancita, Emilio, también Xavier, eh, fueron entendiendo de que ahí, o percibiendo de que las universidades tienen un rol importante en el desarrollo económico, ¿no? Y no estaban teniendo un lugar donde conversar, y de hecho después, bueno, el resultado del encuentro eh, afirma eso, se planteó como una actividad paralela y que tenía por objetivo principalmente esto de, nada, a través de de distintas exposiciones, donde estuvo Iván, estuvo Dariel de Cuba, y estuvo
gente también de ahí, de Andalucía, y gente de África, era intentar, por lo menos, el estado del arte y la vinculación que tienen las universidades con el territorio, y cada uno traía su experiencia de cómo se vincula en el territorio, con las empresas, con el desarrollo económico, con las agencias. Y yo creo que ahí los principales debates, y que fueron adelantando recién, fueron apareciendo en esta idea de necesitamos un lugar importante dentro de los próximos foros, porque somos muchas las universidades y los centros de investigación y centros de desarrollo que estamos trabajando en vinculación con el territorio. Y la otra idea fuerte que también apareció, y ahí como red nosotros también nos ofrecimos, como dijo Pablo, es necesitamos este espacio y estas redes fortalecerlas. Todos estamos haciendo en nuestros territorios cosas desde las universidades y los centros de investigación, pero necesitamos compartirlo. Si bien hay algunas redes, de hecho, el Gaby Suárez planteó la red de universidades del desarrollo territorial de Argentina, hay otras redes funcionando. Bueno, ¿de qué forma o de qué manera podemos empezar a trabajar y fortalecer nuestras redes para aportar a los temas del desarrollo económico de las universidades con todo lo que estamos haciendo? Y bueno, y ahí, bueno, Joana contó una experiencia. Después, bueno, los otros que estuvieron, estuvo Adrián, estuvo Carolina, estuvo Pablo, estuvo Quique, estuvo Gabriel. Nada, pueden sumar a lo que estoy diciendo. También quiero la mirada de Joana, de sus aportes, pero me parece que hay estos dos Sergio, o tres. ¿no? Sergio estuvo también. Sergio me Sergio, parece que también estuvo, sí. Claro, Sergio no lo veo en la pantalla, está allá en el alumnado, Sergio. Eh, y creo que hay dos o tres temas importantes. Esto de la presencia de la universidad y los centros de desarrollo por un espacio dentro del foro, eh, la necesidad de fortalecer las redes y la necesidad de conocer las experiencias de nuestra vinculación con el territorio y el desarrollo económico. Así que nada, te doy la palabra, Joana. Xavier levantó la mano. Ah, Xavier, no lo vi. bueno, Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque aquí estamos en España también en horario como Roberto. ¿Qué tal? Un placer a todos. Yo soy, soy Xavi Mestre, soy uno de los cocineros del Foro Mundial de Sevilla. O sea, encantado de conoceros a todos y de poneros cara. Perdonadme que no me funciona la cámara, pero otro día ya podemos conectarnos mejor. A ver, simplemente muy breve y muy rápido, ¿eh? Porque ya creo que Pablo, Quique y Roberto ya lo han expresado muy bien todo y yo creo que tampoco es el tema, pero sí que es verdad que yo como nuevo en este proceso y en este tema, sí que es verdad que cuando tomamos las riendas de la organización del sexto foro, era un poco también lo que decía Quique, ¿no? Que quizá en el momento más álgido del proceso, sí que quizá no se tuvo o no se dialogó lo suficiente o no se puso la relevancia o la atención adecuada. Y claro, no es lo mismo que este tema lo lidere una institución como el PNUD, acompañada por otros temas, por otras instituciones, que no FAMSI, acompañado por otros, ¿no? O liderado FAMSI por otros, porque claro, nosotros tenemos la capacidad y, bueno, no llegamos donde otros no llegan, donde otros llegan. Entonces, bueno, la intención de este proceso era principalmente que no quedara abandonado, porque creemos firmemente que el desarrollo económico y el desarrollo económico local cada vez va a tomar o está tomando más relevancia. Creemos que es un enfoque, ya no solo un enfoque que, bueno, está ahí, sino que creemos que es un enfoque estratégico para el desarrollo de las ciudades y la evolución de las ciudades, ¿no? Y en esta parte de retomar el proceso, sí que vemos claro un poco el trabajo a largo plazo, ¿no? Ya mirando hacia la Agenda 2030, pero también sobre todo a corto plazo,
y aprovechando que Sevilla también va a ser la sede de la Cumbre Internacional de Financiación para el Desarrollo, quisimos también vincular el foro a esta cumbre, también apoyado y soportado por el Gobierno de España, pero no solo eso, sino también a otros procesos que quedan fuera de nuestro alcance, porque tampoco podemos ser muy ambiciosos y no llegamos donde nos gustaría llegar, pero sí que al menos estar presente y poner en relieve el tema del desarrollo económico local, ¿no? Como pueden ser la Cumbre Social Mundial, la nueva Agenda Urbana, porque la nueva Agenda Urbana va a cumplir 10 años, el año que viene va a ser Hábitat 3+10 y va a haber una revisión del progreso de la implementación de la nueva Agenda Urbana, entre otras partes, pero sobre todo yo diría una cosa que habéis mencionado antes, que es el tema de Trump y el tema de multilateralismo, ¿no? Claro, estamos hablando que en 2026 va a haber un cambio de secretario general de Naciones Unidas y esto va a ser un cambio bastante potente a nivel global, porque va a haber un cambio de prioridades y en este cambio de prioridades y de esta negociación o posible negociación, esperemos que haya una negociación de la Agenda 2030 y no muera, porque la verdad es que el panorama pinta muy mal. Am, la parte de universidades, la parte de actores relevantes, como pueden ser gobiernos locales, gobiernos regionales, pues deben tener un posicionamiento y una visibilidad, ¿no? Que se pueda hacer notar. Y ya finalmente, solo para acabar el tema de universidades, la verdad, siendo autocrítico, a mí no me gustó la sesión de universidades porque creo que la universidad debe estar integrada en todas las sesiones. No tiene que ser un clúster solo, sino que debe estar integrada en todas las sesiones para que todas las sesiones tengan el punto de vista tanto de universidad como de gobierno local, como de sector privado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que puntos de vista de la universidad, independientemente de que se puede trabajar en más sectorial, pero sí que es verdad que echamos un poco de menos que la universidad y otros actores estuvieran presentes en otras sesiones principales del foro. Y yo me quedo aquí. Porque tampoco, sinceramente, yo personalmente no pude asistir a las sesiones como tal, me tocó coordinarlas, pero no pude ver el contenido y ahí mejor escuchar a vosotros a ver cómo visteis todas las sesiones. Muchísimas gracias, Javier. Ahora seguramente vamos a seguir volviendo sobre estas cuestiones, a los fines digamos, de seguir incorporando las voces de todos y todas ustedes que estuvieron. Bueno, le cedemos el espacio a Ivana y en algún momento nos vamos a ver al finalizar este debate. Me parece interesante retomar estas cuestiones de qué lugar ocupa la universidad en el marco de estos eventos, ¿no? Ivana. Gracias, Mijal. Bien, traía algunas ideas bueno, cuando surgió esta actividad, pensando un poco en lo que fue la mesa, y lo primero a destacar creo que es lo que decía ya Samuel, voy a repetir, pero que fue muy notorio el interés que generó la mesa, que en realidad era una mesa como paralela, ¿no? No estaba como dentro de las actividades centrales del foro, pero fue a sala llena. Fue muy notorio el interés que había en la temática que se iba a tratar y surgió también al final del panel, digamos, de la actividad, esta propuesta de ponerle fuerza en futuras instancias, ¿verdad? Incluirla en futuras instancias de una manera como más decidida y, dándole más lugar. Lo cierto es que el panel en sí, les cuento primero muy cortito, eh, o sea, no se trataba tampoco de que fuera una mesa representativa, ¿sí? Simplemente era un conjunto como de perspectivas que se pusieron allí sobre la mesa, en la que estaba presente, por ejemplo, la Universidad de Sapienza de Roma, ¿verdad? Con sus 700 años de historia, y representada allí por Nakita
que es de Camerún, es una joven que integra el Local 2030 Coalition, eh, y que, o sea, en su presentación lo que levantó muchas cuestiones también cuantitativas del peso de la universidad, del peso de las investigaciones, de todo lo que movía, incluso de lo que arrojó datos muy interesantes a nivel europeo, de lo que mueve la educación universitaria, ¿sí? En términos de PBI, ¿tá? Con unos porcentajes muy significativos, que no sé, algún día capaz que lo podremos comparar bien en América Latina, a ver qué pasa con todo eso, pero todo lo que mueve en términos de PBI, en lo que mueve en términos de trabajo, de empleo también y demás, que más allá de la función estricta de la universidad y los centros de investigación, ¿verdad? Me parece que es una cosita interesante, una de las cosas, de las muchas cosas interesantes que aportó Naquita. Luego, desde Cuba, Daniel del Centro de Desarrollo del CEDEL y de la Universidad de Matanzas, también, él en realidad se puso mucho más en el vínculo entre la universidad, en los aportes de conocimiento de la universidad al territorio, ¿verdad? Fue como un poco la perspectiva hacia la que alumbró en el caso de Matanzas y de Cuba. Luego, María de la O, desde el grupo La Rábida, con la potencia que tiene este grupo y esta asociación acá, lo que tenemos es la fuerza, digamos, o la mirada puesta en la fuerza de la asociación entre universidades, de la colaboración, mueve muchísimo el grupo La Rábida, en términos de intercambio, de financiamiento, ¿verdad? De movilidad estudiantil y de docentes, de proyectos de investigación conjuntos y demás. Y entonces por ahí también estuvieron los fuertes de la presentación de María de la O desde el grupo La Rábida en esta mirada al valor agregado que implica la colaboración y la asociación entre universidades. Eh, bueno, y en mi caso fue bastante más humilde la presentación, más desde lo experiencial en cuanto al vínculo que tiene la universidad en la que trabajo con el territorio desde sus orígenes, por mandato, desde sus orígenes, ¿verdad? Y también muy orientada a la acción, a la investigación-acción, y a la participación desde el año 57. Entonces, y con los programas de formación en desarrollo local en particular, muy orientados hacia la formación de agentes de desarrollo, ¿verdad? O sea, más desde la propuesta más profesionalizante, más que dirigida a la carrera académica, que está clarísimo que es como una pequeñísima parte de todo lo que tiene que ver con el vínculo entre la universidad, los centros de investigación y el territorio y el desarrollo económico local, ¿verdad? Pero digamos, que por ahí fueron énfasis, los distintos énfasis que se fueron poniendo. Este, y lo que quedó claro me parece que en primer lugar, no solamente ponerle mirada, ponerle foco a esta relación entre universidades, centros de investigación y territorio, dedicarle tiempo, eh, ponerla en los foros. Me parece que también acá importaría una mirada de proceso en cuanto a, es una temática que quienes estábamos presentes ese día coincidimos en la importancia de levantar, en la propuesta hacia la organización de los foros de desarrollo económico local, de tener esto en cuenta, pero me parece que hay que pensarlo también en clave como de proceso, así como los foros hay un proceso que viene desde 2011, ¿sí? Me parece que esta temática también hay que entrar a mirarla
en esa clave y, y también en las actividades preparatorias. Y acá quisiera levantar que en esto del vínculo con el territorio, a mí me gustaría y quisiera proponer también que tengamos una mirada regional sobre la cuestión, ¿sí? O sea, también pensar en clave de proceso y de una mirada más local, o sea, regional, que aporte a las instancias globales. Entonces me parece que los procesos, en el proceso y en las instancias preparatorias de los foros de él y demás, eh, estaría bueno que pudiéramos construir algo en común con respecto a este tema, ¿sí? Se abrirían mil cosas. Sabemos lo que es, por ejemplo, una jornada académica que entran, o sea, pensando en este vínculo, ¿verdad? Solo universidad y territorio, piensen en todos los temas, los asuntos, todo lo que podría entrar. Millones, millones de, pero bueno, me parece que es un desafío pensar la cosa como para, para poder construir una mirada en común que a su vez aporte hacia arriba y que aporte naturalmente a nuestra región y a nuestros países y a nuestros territorios también. Bueno, por ahí, la dejo por ahí nomás. eh, Tenía algunos aportes para hacer sobre otras cuestiones relacionadas con el foro, pero voy viendo cómo, cómo sigue esto. Gracias. Bien, Joana, después igual vamos a volver sobre esto, ¿no? Pero nada, también darle la palabra a Sergio y al Dani y Frana, y también varios de nosotros también estuvieron en el espacio de la red de agencia, también para que cuenten un poquito ahí el espacio de la red, los debates que hubo, algunos acuerdos, algo adelantó Roberto ya. Nada, así que adelante Sergio, Dani, y bueno, después cualquiera que se pueda sumar, y después vamos a una mirada general del foro. Gracias, Samuel. No sé si me escuchan bien desde aquí, si no me acerco a la... Ok, perfecto, gracias. Voy a retomar algunas cositas del tramo universidad y hacer un puente con la Agencia de Desarrollo y sobre todo darle a Dani para que él pueda desarrollarlo un poquito más a partir del esfuerzo convergente que se hizo desde algún espacio de red para llegar, digamos, al foro. En primer lugar, recordar que el primer foro mundial, 2011 Sevilla, fue sobre agencia de desarrollo. Y Paco, lo recordamos en el taller, en la reunión, escribió un artículo a tal fin que nos quedamos con el deber o la tarea para el hogar de trabajar sobre ese artículo desde el espacio universidad, foro, red, etcétera, etcétera, para actualizarlo, rediscutirlo, etcétera, etcétera. Y pensaba en lo que Joana decía sobre la idea de proceso, siempre en las clases nuestras. Al principio, Quique y Joana, que llegaron un poquito más tarde, los muchachos y muchachas me cargaban con el tema de la idea de el desarrollo no es como un Nesquik, que suelo decir, que no es una frase mía, que no es instantáneo. Sin embargo, nosotros seguimos diciendo, es un proceso, muchas veces lo usamos como argumento, es un proceso, cuando se pone ansiosa la barra, y hay que tener paciencia y vamos navegando desde el espacio de facilitación de las universidades o de las agencias, ese proceso, pero en realidad estamos en tiempos donde parece que el clima de época es la aceleración del Nesquik. La aceleración del Nesquik, la demanda de la política pública de algunos países es ya todo o antes que nada, los procesos no sirven, la incidencia no sirve, la intervención no sirve, el diálogo no sirve. Entonces ahí, lo que dice Javier, quiero retomar un poquito su intervención, yo no diría que para mí resultó con sabor a poco pesimista el panel de universidades, pero sí me parece que su provocación, su señalamiento nos interpela en esta cuestión que tiene que ver con cómo estamos facilitando, cuán bien estamos facilitando, cuán adecuadamente o sintonizadamente estamos adecuando en función de, cuando Pablo decía al principio y hablaba del desarrollo en su lugar,
artículo tradicional de Sergio Bassier, cómo lo situamos y cómo vinculamos o cómo ayudamos desde las universidades a hacer esa facilitación. Aquí, para quienes por ahí se conectaron un poquito más tarde, estamos en el medio de un espacio con alumnos de la Universidad Católica en clase de la Maestría en Desarrollo Territorial en la UTN Buenos Aires, que son hijos, permítame decirlo, del programa Conectader, porque en realidad yo les contaba a ellos que el vínculo de esta maestría en la versión Rafaela, en la versión Buenos Aires, en la versión San Rafael La Plata, toma de alguna manera el testimonio de la relación que tenía COPEME y la Católica con nosotros y, bueno, y nace un proceso. Entonces yo les hablaba a ellos de la participación que en los últimos años tuve en el marco del proceso de impulso a las agencias regionales de desarrollo en Perú. Y ellos apenas lo conocían alguno, siendo, digamos, profesionales que están cursando una maestría. Entonces, y esto uno sabe, digamos, que en Perú, en nuestros países, se replican los programas con distintos nombres y llegan a los territorios de manera vertical por andariveles distintos. Y se mal usan los recursos que son siempre finitos, ¿verdad? Para cerrar un poquito la intervención y ir a Daniel. Creo, no es científico esto, pero hay como una búsqueda, me parece, a veces desesperada, de espacios de diálogo en los territorios que pueden ocupar las agencias o pueden ocupar las universidades o ambas juntas, ¿verdad? Para intentar de alguna manera aclarar o arrojar luz sobre, bueno, cuál es la música mejor ecualizada en cada uno de los lugares. Y eso se hace en el territorio, se hace en su lugar, como decía Pablo. Pero nosotros hemos tenido desde la universidad, la autocrítica, hemos tenido dificultad para esa capilaridad, para liderar esa facilitación. Entonces me parece que habría que elaborar más en dar esa precisión para que el proceso de alguna manera tenga esa capilaridad. Y creo, y ya le paso a Daniel, que el espacio y la discusión que se generó en el tramo de las agencias arroja algunas luces y algunas oportunidades en ese sentido que hay que alimentar y que hay que sostener sobre todo, porque si no son espasmos. De hecho, había quedado pendiente una reunión que no se terminó de concretar en el foro para darle continuidad a esa reunión y quedamos en hacerla en la virtualidad. Y eso también atenta contra la sostenibilidad. Creo que hay un capítulo para recuperar ahí. Y acá dejo mi intervención, le doy a Dani, porque bueno, Dani por ahí puede contar algunas cuestiones que tienen que ver más con cómo hacer y qué hacer y su visión desde un espacio como es el de la FADERRA, que es la que en Argentina agrupa a las agencias de desarrollo, ocupando espacios con otras agencias y espacios, valga la redundancia, en Iberoamérica. Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Bueno, un placer enorme poder compartir. Con algunos estuvimos presencial, con otros virtual, pero bueno, fundamentalmente, bueno, más allá no quiero olvidar, pero los agradecimientos a la FANSI que nos dio este espacio y que lo pudimos aprovechar y pudimos tener esa reunión que para mí fue muy importante en el sentido de lo que puede llegar a venir, digo, ¿no? Es decir, nosotros veníamos con un recorrido, voy a hablar desde la situación de las agencias de desarrollo en Argentina, en Latinoamérica y en Iberoamérica. Son como tres niveles para mí diferentes, ¿no? Porque a mí lo que me quedó claro que todos, por lo menos todos tenemos clara la importancia de las redes, la importancia de la articulación, las agencias de desarrollo que no siempre tienen esto tan claro, son los articuladores, son los que por una cuestión de naturaleza, porque son creadas en términos de articulación ya de por sí en el génesis de la creación de la agencia, pero bueno, en la realidad esto que dice Sergio, no siempre, por ahí las agencias nos ponemos a hacer cosas y perdemos de vista este mandato, digamos, que es un poco lo que permite hacer que el territorio articule, que se den estos procesos, y las realidades son diferentes. Es decir, nosotros en FADERRA, por ejemplo, venimos trabajando hace 10 años, pero en los últimos 2 o 3 años pudimos lograr digamos, que las agencias empiecen a abrir la ventana para verse entre ellas y poder generar vínculos, poder generar sinapsis concretas. Es decir, hoy estamos trabajando en proyectos colaborativos con otras agencias, pero esto no es que
fue siempre así. Esto es un proceso que hubo que crear oportunidades, que hubo que generar, fortalecer estas redes y que las agencias vayan trabajando. El otro paso que dimos fue en su momento juntarnos con las agencias, con las instituciones que representan agencias en otros países de Latinoamérica, con mucha dificultad, avanzamos, y cuando llegamos al foro de Sevilla, fuimos con una idea de trabajo que ya veníamos vinculados mucho con agencias de País Vasco, con agencias de Europa y de Latinoamérica, y fuimos con la idea totalmente abierta, ¿no? De ir a no, es decir, esto de lo que decía Roberto, ir a mapear, ir a ver qué es lo que podemos hacer, y ahí donde a mí me parece que hay elementos de asimetría muy importantes en estos intercambios que podemos hacer, es decir, para poder trabajar en esta red hay que mapear, hay que ver cuáles son las realidades. Me parece que ese es el gran trabajo que tenemos que darnos. Ahí creo que habíamos hablado con la gente para trabajar interforo, este trabajo entre foros, poder aprovecharlo para hacer este mapeo. Nosotros desde FAERRA estamos absolutamente a disposición. Entiendo que los colegas nuestros que estamos en esta movida que hemos armado en su momento, que es FIAPRODE, que es un foro iberoamericano de agencia de desarrollo, que básicamente no pretendemos imponer ni tampoco es, ni es un armado que ya está ni cerrado ni nada, que tiene la misma vocación de trabajar a nivel global, fundamentalmente para poder ver cómo las agencias de desarrollo pueden jugar un papel en lo que viene frente a tanta complejidad en esta capilaridad que habla Sergio, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que las agencias son las que tienen que hablar de los otros, tienen que poder conectar en los territorios, abrir esa ventana y ver que hay otros que están haciendo lo mismo que nosotros y que podemos ayudarnos. Pero claramente hoy tenemos debilidades del lado latinoamericano. A mí me parece que las agencias en Latinoamérica estamos bastante más atrás que las agencias de Europa y desconozco la de otros lugares, pero me parece que el camino que se charló ahí en el foro es básicamente avanzar en un proceso de mapeo, en un proceso de vinculación, ver qué vínculos hay, qué cosas se están haciendo. Hay instituciones que están vinculadas, que están trabajando, están haciendo cosas, esas cosas ponerlas sobre un mapa y ver cómo podemos ayudar a fortalecer esa red global, que es una forma muy concreta y buscar oportunidades, ¿no? Ventanas de oportunidades para poder concretar proyectos entre agencias que nos permitan conocernos, generar sinapsis, generar confianza, poder intercambiar, sobre todo en un contexto donde no vemos que haya financiamiento digamos, a gran escala, con lo cual lo que haya que hacer hay que hacerlo a nivel ayudándonos unos con otros en términos de agencias o redes de agencias. Nada, este sería un poco a mi entender, no sé si Marcelo, alguno de los que estuvo en la reunión quiere ampliar, pero bueno, estamos en síntesis Yo, para adelante, estamos a disposición para trabajar en este armado, digamos. yo una Bien. cosita, si me Sí, Ana. permiten, pues me tocó moderar el panel que era de modelos innovadores, Daniel, que fuiste un punto alto ahí, Gracias. el punto más alto en esa mesa. Y, y no, y traer algunas como pequeñas observaciones que capaz que suman o capaz que no, pero desde una mirada ahí media comparativa de qué estaba pasando con los temas de agencias en 2011 en el primer foro mundial, y qué es lo que estábamos viendo en este foro, ¿verdad? O por lo menos qué es lo que estaban mostrando en este foro. Eh, a ver, les cuento algunas como cuestioncitas así. Eh, el tema de la innovación, por ejemplo, que estaba planteado desde el vamos y las preguntas estaban direccionadas ahí, y es re importante, estamos hablando de innovación relativa al territorio, ¿sí? Y no por eso deja de ser absolutamente trascendente.
Es eso como primer cosa. En lo que tiene que ver con las agencias y los modelos, digamos, y los instrumentos que se presentaron. La configuración territorial de las agencias que estaban presentes era muy distinta. Había de escala más local, más regional, e incluso había instrumentos que se presentaban desde lo nacional, como agencias nacionales, pero que trabajaban con mucho enfoque territorial. Eh, Teníamos lideradas desde lo local, bueno, Daniel, la de Rafaela y Barcelona Activa, lideradas desde lo regional, una de Senegal, desde lo nacional en Mozambique, ¿sí? ¿Y qué tenían, qué es lo que vi que tenían en común? Hay, más allá de que de ser mixtas, público-privadas, el impulso público, el impulso público en estas agencias era muy, muy notorio, ¿sí? El impulso desde o sea, las agencias como política pública, eso. Fue eso muy notorio, muy notorio. Y luego la diversidad, la gran diversidad. Otra cosa que tenían en común, antes de pasar a la diversidad, era que de verdad uno percibía que cada una estaba respondiendo a las especificidades y a las características de su territorio, como algo muy bueno a levantar, la adecuación de las agencias a sus territorios, ¿sí? Y por otro lado, en cuanto a la diversidad, justamente a partir de esto, eh, teníamos el caso de Barcelona Activa, hablando de tecnologías de punta, presentando cuestiones de servicios para el empleo y desarrollo del emprendedurismo, pero presentando instrumentos para abordar el paro, la brecha de género, la brecha digital, ¿no? El impacto de la revolución digital. Entonces, y trabajando en mucha cuestión tecnológica, con fondos de capital de riesgo, con fondos de innovación sectorial. Y acá, ¿qué transpiraba? Mucha inversión de recursos públicos, pero que planteaba, multiplicaba por cuatro. O sea, la inversión pública a través del instrumento de los instrumentos generados por estas agencias se multiplicaban por cuatro, ¿sí? En la colaboración público-privada. Y luego teníamos, bueno, el caso de Argentina, Daniel, esto de la puesta en valor de las capacidades dispersas en el territorio y su articulación, ¿verdad? Con proyectos de innovación, también con desarrollos de tecnologías de punta para la industria, pero como la clave acá mucho de trabajo en red, de articulación de recursos y de creatividad de creatividad ante o sea, recursos claramente insuficientes. Eso como punto destacado. Y después en el caso de África, que estaban mucho más vinculadas a lo productivo, en clave empleo juvenil y de mujeres, pero en lo rural, ¿verdad? Actividades, más que nada en lo rural, y que devolvieran, decía el de Mozambique, que devolvieran la esperanza para mantenerse eh, en el medio rural. Nada, solamente algunas cuestiones de estas que era muy significativa la diversidad de cosas que se mostraron con instrumentos que tienen el mismo nombre y que tienen en común estas cosas que les decía al principio, que está bueno levantar. Buenísimo, Iván, ¿Puedo, gracias puedo por... hacer, puedo hacer Sí, una, Daniel. una reflexión que va en línea con lo que dice Joana, pero mi preocupación es, nosotros tenemos casos, podemos decir que tenemos casos como para tener esperanza y mirar éxitos y modelos que pueden ser innovadores. Ahora, la pregunta sería, la realidad en el territorio, por ejemplo, de Argentina, es que no todas las agencias de desarrollo están pasando por esa misma situación. En general podríamos decir, no sé, está Pablo ahí, hay varios más de Argentina, que hay, diría, nosotros queremos trabajar en un conjunto de agencias que vaya creando una red donde no haya dos o tres agencias que sean de punta y que puedan innovar y el resto se quede
en otra realidad que no nos puede, sobre todo en un país como el que tenemos hoy en Argentina, donde la inversión pública es cero. O sea, el gobierno nacional nuestro no pone un peso, o sea, cortó todo. Y si no es por las provincias y por los gobiernos municipales, esto se caería a pedazos. Sin embargo, nosotros lo que estamos tratando es que la realidad, por ejemplo, de las agencias de España o de otros países que realmente tienen otra realidad en términos de financiamiento, de apoyo político público, pueda servir para decir, mostrar cuál es el camino, cuál es el camino de las políticas públicas en los países que estamos atravesando situaciones un poco más complicadas, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? No me preocupa mi agencia, me preocupa todas las agencias de la Argentina, algunas están mejor que nosotros o igual, pero hay muchas que no lo están. Entonces eso es lo que me parece, ¿no? Perdón. No, gracias, Daniel. Vamos a, digamos, con el fin también de cerrar el horario que estábamos planteando, le vamos a dar espacio a Adrián, a Gabriel, para que nos traigan algunas reflexiones finales o algunas cuestiones que hayan ellos percibido, identificado, escuchado, conversado, debatido en el marco del foro. Y después, si nos quedan unos minutos, le damos intervención a algunas nuevas reflexiones que surjan de este tema o del cierre. ¿Les parece bien? También después invitamos a Carolina y a Marcelo en sus últimas reflexiones si quieren aportando al tema. Adri. Bueno, este, voy a tratar de ser breve porque así podemos aprovechar los minutos que nos quedan. Eh, bueno, primero que nada, creo que es importante, y por ahí alguna participación lo planteaba, el mantener estos espacios, ¿no? Es decir, más en un momento, estos espacios me refiero al Foro Mundial, obviamente, pero eso alimentado por lo que fue el Foro Iberoamericano y alimentado por espacios como son las redes, como lo de Fancy, como son todas las redes de gobiernos locales, pero también las redes de la universidad, como somos, y desde los profesionales del territorio, como es la red de. Más en un mundo complejo como el que estamos, acá retomo un poco, bueno, como abrió Costamaña con bueno, la pérdida ahora del Pepe Mujica, bueno, que nos deja un mensaje de justamente, bueno, de transformación en un mundo complejo, ¿no? Donde la agenda del desarrollo local, que es una mirada de desarrollo, tenemos que pelearla en estas arenas internacionales, porque si no, no va a quedar espacio para el desarrollo local, ¿no? Entonces, y están bastante evidentes las cosas que están planteando, bueno, recién con el tema de las agencias, ¿no? Es decir, si desde las políticas nacionales y eso en el marco de las discusiones internacionales, la concepción de desarrollo o la ausencia de una concepción de desarrollo marca la cancha de una determinada manera, creo que tenemos un problema grande, ¿no? Entonces creo que ahí es importante rescatar eso. Y en ese sentido también estos espacios como lugares para tejer alianzas. Entonces, muchas de las cosas ricas de estos foros están en los pasillos, en los contactos, en las redes que se hacen. Y a veces uno, bueno, en los contenidos y en los seminarios, y uno que ha estado en muchos eventos de este tipo, no encuentra tanta novedad. Sí está bueno también porque hay gente que se está formando en esto, entonces también encuentra que todo es novedoso, pero quiero rescatar ese tema de la importancia del espacio como espacio de encuentro. Yo hice como una revisión rápida de los temas que se manejaron en el foro. El problema de estos megaforos es que hay tantas instancias tan buenas y todas al mismo tiempo que, bueno, es imposible, ¿no? Participar de todo y uno se termina perdiendo. Pero bueno, por eso recalco que como ámbito de lograr espacios de encuentro es bien valioso. Pero haciendo una revisión de eso, de alrededor de más de 300 ponencias, sacando las satélites dentro de las que estamos nosotros, ¿no? Y algunos eventos adicionales, más las que están, digamos, figurando en el programa, básicamente ocupan un lugar muy importante todo lo que es la parte de alianzas, de redes, de cooperación, ¿no? De distintas perspectivas: alianza público-privada, cooperación descentralizada, alianzas multinivel, alianzas multiactoral. Eso ocupó un espacio muy importante
Eso junto con más o menos un 20% de las ponencias, un 20-21, y también un 20-21% todas las ponencias que podemos clasificar en lo que es, bueno, economía social, desarrollo social, cuidados, mucho sobre el tema cuidados y territorio y desarrollo local, migraciones, género, jóvenes, es decir, todo lo que es la agenda social. Y creo que esto marca, ahí ya tenemos como más de un 40% de las ponencias, y creo que marca también un énfasis importante que se vio en esta necesidad, y creo que se veía mucho más en las conversaciones de pasillo, de la importancia de juntarnos, y por ahí aquí que lo planteaba en clave de nuestra red, y de juntarnos con otros. Porque bueno, en este escenario donde faltan recursos, pero eso viene de la mano de falta de validación de cosas que antes dábamos por hecho, es decir, antes de la crisis de la pandemia y de Trump y de todo lo que ha pasado, nos peleamos por la agenda de desarrollo sostenible, de si era una agenda lo suficientemente progresista o no. Ahora en realidad no sabemos si la agenda sigue, ¿no? Entonces, creo que hay un cambio importante que estuvo planteado en varios de estos lugares. Y bueno, la forma de, María de la O lo decía impuso mucho énfasis en eso en la mesa de universidades, de bueno, más que nunca tenemos que darnos cuenta que hay que juntarnos para validar agendas, para generar recursos donde no los hay y para aprovechar los pocos recursos que hay de una forma sinérgica. Y eso fue bien importante en el foro. Y después también sostener desde los territorios la agenda de desarrollo que se ha logrado, la agenda de derechos, de desarrollo social, esa agenda que hoy es golpeada y que desde los territorios, eh, bueno, puede ser defendida. Después otros temas relevantes que aparecían, bueno, temas más clásicos dentro del desarrollo económico local, como el tema del empleo. Hoy muy, muy cortado todo esto por, obviamente, el empleo verde, las transiciones, la digitalización, todo el tema, bueno, de crecimiento económico, sectores, con este corte, ¿no?, de digitalización, o sea, con los desafíos actuales. Eso también es alrededor de un 18% de las ponencias, junto al financiamiento, que yo destaco que además había mesas bastante potentes, donde destacaba la importancia del financiamiento, que bueno, siempre es importante y ya se viene manejando en varias instancias de que, bueno, atrás de las agendas tiene que haber financiamiento, pero particularmente en este contexto creo que hay un problema grande en ese tema del financiamiento de estas políticas de desarrollo y del desarrollo en el territorio. Y el otro bloque también más o menos con un 17% de las ponencias importante, el tema sostenibilidad, circularidad, cambio climático, energía. Que evidentemente eso es transversal, estaba presente en todo, pero acá lo que señalo es que hay un 17% de ponencias que específicamente eran de eso, ¿no? Evidentemente esto hoy en día es el gran desafío que atraviesa lo social, atraviesa todo el tema del empleo, está atravesando todo. Esos son como los grandes temas que aparecían, y yo creo que destaco el desafío que tenemos en términos de defender esa agenda desde los territorios y ver cómo podemos incidir desde nuestros lugares en la agenda internacional al respecto de esto, que creo que cada vez es más evidente de que es necesario luchar en esa agenda para que después pasen cosas también en nuestro territorio. Eso es un poco como un panorama medio general, así de lo que, bueno, más o menos me llevo del foro como pantallazo para, bueno, ahora discutir un poquito más. Muchísimas gracias, sobre todo el detalle que hiciste una pasada general sobre todo el foro, y quienes no estuvimos, no asistimos, vimos el programa, pero no asistimos, y creo que nos quedamos con una visión generalizada, con indicadores además, sobre los principales bloques temáticos. Me parece muy interesante. Gracias, Adrián. Gabriel, nos vamos unos minutitos y vamos cerrando. Dale, súper, súper cortito, pero tomando algunas cosas que me noté acá. Uno, tomo lo de Quique, ¿no? No fundar nada. Esta idea de no fundar nada me parece que hay que articular lo existente. O
sea, me parece que eso debe ser el esfuerzo que tenemos que hacer y pensar cómo lo articulamos y lo llenamos de contenido lo que hay, porque muchas veces falta contenido en lo que hay más que hacer algo nuevo. Me parece que esa es una. La otra, una apreciación que no salió y que la digo porque yo la vivía así en este foro, me pareció, recién Adrián dijo algo que es valorable, esta idea de que mucho en el pasillo se dan los intercambios y tiene mucho esto de un foro de este tipo, el encuentro y la posibilidad de encontrarse en lo informal, pero me parece que al diseño de otros foros, este tuvo mucho de conferencia, de exposición y poco de intercambio, más panel, más taller, más de que se den otro tipo de vínculos y de producción de vínculos en el foro. ¿Sí? Me parece que reforzamos los vínculos que llevamos de antemano, pero no tanto nuevos vínculos a partir de lo que el foro generó como metodología. ¿Sí? Me parece que por ahí me pareció que en África fue distinto. Bueno, el de Córdoba fue más virtual, más difícil todavía, pero me parece que los anteriores eso estuvo más presente. Y lo último, y valoro porque por mi rol en la universidad, yo valoro la posibilidad de un espacio particular de la universidad. Sí coincido con Javier, que me parece que dijo esta idea que la universidad tiene que estar más presente en otros espacios. Sí, me parece que podría estar presente en en varias propuestas, paneles o metodologías mismas, pero sí me parece que la universidad tiene que cultivar este espacio más particular de encontrarse con universidades que puede sumar a las prácticas, a ese rol más territorial, algunas discusiones sobre abordaje, sobre teoría, sobre qué decimos en la Universidad de Desarrollo, cómo las conceptualizamos. Me parece que está bueno que cultivemos un espacio donde vayamos, donde eso se dé. ¿Sí? Porque si hay un espacio de universidades, lo particular de la universidad se va a empezar a tomar más fuerte y no solamente lo que hace la universidad con los territorios, como actor de referencia, cómo son las agencias. Entonces, me parece esas tres cosas. Uno, no fundemos nada, le tenemos contenido a lo que tenemos. La otra, valoricemos esto en la universidad, me parece que tiene que tener un espacio, sigamos construyéndolo. Y lo que a mí me pareció más en lo particular, en lo personal, es lo metodológico, sigamos aportando un espacio para que crezcan más vínculos, que haya una posibilidad mayor de vincular lo nuevo, digamos. Nada más. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Queríamos también una intervención perdón, estoy muy cansada. De Carolina, perdón. De Carolina. Gracias por el impulso, acá me están avivando para que Pobre. ustedes muy No, temprano hola a todos. Perdón, Carolina, se fue tu nombre. No pasa nada. No, que son las 18:30, voy a sumar solo dos cosas de todo lo que dijeron. Una es que yo conecté, capaz que por frase manía, pero en esto que decía Pablo al principio, ¿no? De qué cosas nos trajimos pensando en nuestras realidades. Ahora ya corrió el cuadro de Boca, ya no te importa nada. Ya corrió, ya está. Ya veo que ya está. Bueno, a mí la verdad que el concepto de transición, por más que transición justa, o sea, al menos para Uruguay toca mucho en los temas de demografía, que estamos como enfrentando bastante fuerte, en los temas de transición verde o ecológica, porque sabemos que hay un desafío grande y más con esta nueva agenda, donde Europa sigue siendo un bastión en esos temas, pero también con mucho push de otras agendas. Y lo de transición digital, que bueno, que un poco también por donde trabajo ahora, que trabajo en Ceibal para los que son uruguayos y los que no, es una agencia de innovación educativa con tecnología del gobierno uruguayo. Bueno, creo que ese tema me parece súper importante como esa. O sea, por más manido que sea, yo creo que la triple transición es algo que no lo vi tanto en las agendas, al menos no planteado de esa manera, en las agendas más de la región y me parece súper importante los tres temas. Y después un tema que salió y que me pareció bien interesante el abordaje cuando se habló del tema de género,
también se habló mucho del tema de cuidado, me acuerdo que lo hablamos con la flaca por ahí, ¿no? De las políticas de cuidado, la generación de iniciativas de cuidado, y eso me llamó la atención, no porque no sea importante, sino porque lo vi reflejado en varios paneles. Había un panel específico de eso, pero también salió en algunas ponencias. Y me quedo por ahí. Lo de la universidad me parece clave pensarlo de manera transversal. Se notó en el panel la necesidad que había. Y sin duda el tema de financiamiento para el desarrollo es donde aprieta el zapato a todos los que estábamos ahí y para el caso europeo. Por ahí fue mis aportes. Bueno, gracias, Caro. Bueno, llegando 18:32 y tratando de hacer el cierre, nada, estos espacios uno lo piensa, dice en 1 hora y media lo vamos a tener tiempo de debate, de intercambiar y todo, y después nada. Pasa lo que pasa, la idea era darle a los cocineros que cierren, pero bueno, ya estamos en horario. Pero hay algunas cosas que vamos tomando nota. Una es el encuentro de la red. Eh, Hacía tiempo que no nos encontrábamos y encontrarnos siempre es difícil, ¿no? Pero bueno, agradecerles a todos y a todas por el esfuerzo de estar 1 hora y media, por lo menos reflexionando, comentando lo del foro, charlando. Y la idea es, desde la coordinación con Ada, que no pudo estar, y con Mijal, es tener dos encuentros más, uno allá por la segunda quincena de septiembre y otro en noviembre. Uno, salió el tema acá de cambio climático y aprovechando que está Pablo, Miren y algunos autores de ese libro de cambio climático y los desafíos del desarrollo territorial, nos parecía interesante plantear un encuentro con la red, con ellos, para reflexionar algunos temas y algunas interpelaciones respecto del cambio climático y del desarrollo territorial, que todavía no le encontramos la vuelta, que, que hay podcast, que hay libro, pero sobre todo la temática que es súper interesante. Y el último encuentro pensado ya en noviembre, y aprovechando también el conocimiento de muchos de ustedes, estamos en un año de la economía social y en año de las cooperativas. Entonces nos parece también válido tener un encuentro para reflexionar sobre estos temas. Después vamos a ver qué formato le damos, vamos a charlar con ustedes también. La idea es que vayamos construyendo colectivamente los temas en el foro y que todos tengamos la posibilidad de hablar. Hoy era más reflexionar sobre el foro de los que estuvieron eh, con ustedes. Nos llevamos algunos temas. La idea es también hacer un resumen, por eso la grabación, hacer un resumen como un acta para después distribuirla a ustedes y tener un recorrido del foro. Tenemos la declaración final del foro, que por ahí ustedes la reciben. Y también es un espacio también para motivarlo también a ustedes. Nosotros tenemos dos pilares fundamentales. La red tiene la revista de Desarrollo y Territorio que necesitamos ahí volcar experiencia, casos, documentos, reflexiones, eh, para que ustedes también con sus equipos, con su gente, puedan ayudarnos no solo a difundir, sino también a escribir que nos cuesta tanto o a trabajar algunas ideas de esta en la revista. Y el otro pilar fundamental es el Observatorio Conectador, que la mayoría de ustedes reciben la newsletter, la página, también para volcar ahí todas las novedades que puedan tener en sus territorios, que tengan que ver con el desarrollo territorial, investigaciones, documentos, capacitaciones, formaciones, conferencias, diálogo. Yo creo que es una manera también de mantenernos comunicados eh, en esa red. En esa red tenemos 10.000 contactos, bueno, no somos 10.000, pero bueno, hay 10.000 contactos que les llega esa novedad. ¿Sí? Nosotros pusimos a disposición de las agencias de desarrollo en ese espacio al observatorio y a la revista también para motorizar, digamos, la comunicación. Y llevarnos algunas ideas, estos debates de la universidad, del espacio de la universidad, de las agencias, de
de tener novedades, de juntarnos. Yo creo que por ahí, no sé, Mijal, si tenés algo más, si nada, alguno de los cocineros tiene algo más, si no vamos cerrando, si te parece bien. Creo que tenemos algún comentario por acá en el chat. Ahí Quique Bueno, levanta la mano. saludos acá. Dice, en julio el foro de él en Barranquilla. Creo que ahí hay que, ya te doy, Quique, la palabra. Ahí tenemos que estar de alguna forma, como red y como de los espacios que estamos participando. Primero y principal agradecerles a todos, a todas. Este es nuestro primer encuentro, pero como bien decía Samuel, no es el último. Y desde la red lo único que queremos es promover más espacios y que ustedes nos demanden más espacios y que formen parte de estos procesos de organización eh, y de encuentro, de estos espacios de diálogo, de fortalecer nuestras alianzas y demás. Acá Daniel dice que el 9 de octubre se encuentra aquí en Santa Fe, también ahí. Bueno, vamos a ir pasando la información y la vamos a ir comunicando tanto por la revista como por el observatorio. En ese sentido trabajamos a demanda también, así que el espacio que se requiera lo vamos a ir comunicando. Agradecerles a todos y a todas las que estuvieron en el foro, que vinieron a compartir su experiencia y tomarse este rato, tanto de la tarde como de la noche, para estar un rato juntos y compartir esto es muy valioso y creo que nos deja muchas cosas a reflexionar. Y ahí, Quique, sí, Quique, es todo tuyo. ¿Qué quieres decir? No, a ver, una que me gustaría retomar la idea de generar algún espacio de articulación entre maestrías o entre universidades, que me parece que fue un tema que salió de la reunión y que me parece que no tienen por qué ser solo latinoamericanas. Creo que la clave iberoamericana ahí con Pablo, después del foro nos fuimos a dar clase a la UPO en Sevilla. Adrián se fue, no me acuerdo si a Cádiz, a Jaén, a dónde, los lugares espantosos de eso que Sí. vos vas. A Jaén, a Jaén. A ¿Le Jaén trajo aceite de oliva? Porque a mí no. y estuve en la UPO también, en la Pablo de la Vida, y ahí aprovecho porque, bueno, estaba Ignacio y Alejo conectados, que de allá de Sevilla, y que Ahí va, anduvieron en el foro también. ahí va. Pero que bueno, son argentinos y uruguayos que están en Sevilla. Bueno, ahí tenemos al amigo Jesús, tenemos a Juan, tenemos una barra de colegas con los que podemos articular. Lo otro, yo insisto que, y salir un poco de la zona de confort, creo que el tema incidencia en la agenda ODS y territorialización de la agenda ODS, me parece que es un tema fundamental que podríamos tomar, porque si no estamos siendo siempre tomadores de decisiones, que capaz que lo seguimos siendo, pero por lo menos tener alguna voz en esa temática. Yo ahí digo, estoy tentado de decir un montón de cosas, ahora no la voy a decir para no aburrir, pero creo que es un espacio que vale la pena. Hace un tiempito nos convocó Jesús y la UPA a conversar sobre esto y creo que quedó, vamos a salir un libro y creo que quedó, y bueno, nadie sabe si va a seguir la Agenda 2030, está la propuesta del Pacto para el Futuro como continuación de la Agenda 2030. Tengo mi opinión. Una de las cosas que decía Pepe Mujica en una de las últimas entrevistas era que cuando era todo o nada, normalmente nos quedamos con nada. Yo creo que esa visión un poquito más pragmática en algunos temas es necesario tenerla y entre ellas la discusión de la agenda de desarrollo, creo que es un tema que nos deberíamos meter. Eh, Tenemos creo que acá 20 opiniones diferentes, pero estaría buenísimo que las pudiéramos conversar, nada, eso. Y lo de universidades que me parece que tiene un recorrido que podríamos alimentar. Y tomo el mensaje de Samuel de alimentar y fortalecer los espacios de la red de ETE, que es lo que nos convoca. Bien, me parece que ahí recojo el guante y es algo que venimos conversando hace tiempo con las coordinaciones anteriores y en la actual. No digas que no, Pablo. No digas que no. No, no se escucha, Mijal. No, no se escucha, ¿No me Mijal. escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí sí, mejor. sí. Ahí Pablo, sí. que Bien. Recojo el guante. Ahí estos temas los venimos conversando con las coordinaciones anteriores y en la actual me parece que esto que nos dice Quique, bueno, poner
en valor, ver qué podemos fomentar y promover de materia de universidades. Todos estamos haciendo cosas, bueno, a ver cómo conciliamos, cómo alimentamos lo que estamos haciendo y cómo lo ampliamos y lo expandimos en esta visión de territorio amplio, como lo estás diciendo vos, Quique, y por el otro lado, el tema ODS o del nuevo Pacto de Futuro puede ser una linda actividad para pensar, para sentarnos a debatir sobre eso. Así que nos lo tomamos e invitamos a colaborar en la organización también y en la implementación de la actividad. Solo digo una cosa Sí. que en España, hablando de alimentar, se escuchó un asado en Uruguay. Solo pongo en agenda por las dudas, no escuché bien yo, pero Si decía Guasubirá, Gabriel, si decía Guasubirá, sé dónde es. Señores, está abierto full time, es más, estoy acá, así que lo Sí, podemos ya lo abrir. vi, ya lo vi. Sí, La se lo flaca está comiendo trabajando en bastante. Montevideo y vos ahí de bacán. Ya lo vi. Vamos anotando, Samuel, dónde podemos ir paseando para recoger estos asados, mates y demás cuestiones. Bueno, vamos cortando porque Roberto ya se le hizo la 1 de la mañana, por lo menos, Roberto. Sí, por favor, mil disculpas. Mil disculpas. Muchas gracias a todas, a todos por haber estado. Le vamos a mandar el reporte de lo que fuimos haciendo y las nuevas actividades y seguimos haciendo desarrollo territorial de la red. Gracias. Chau, gente. Chao. Qué gusto. Gracias, Cuídense, cuídense. Gracias. Pero saludos a todos. Bueno.